Muy buenas tardes, Dios me le bendiga. Hoy en día estoy con mi hermana Guadalupe. La hermana Guadalupe tiene un testimonio que usted se va a quedar con la boca como hermana Guadalupe, abierta. Sí, abierta. Y este es un testimonio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que usted que está ahí escuchándolo en este momento, si usted se queda hasta el final, usted será edificado en grande manera. Yo quiero leer en Filipenses 1:6 y leo en el nombre de Jesús. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es el testimonio de hoy en día, se trata de eso, de un testimonio que cuando Dios toca, Dios llega a la vida de una persona, la cambia y la transforma. No importa de qué se trate, no importa cuál es la situación, realmente, si usted se pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo, usted va a ver la mano de la gloria de Dios descender en usted. Hermana Guadalupe, yo quiero hacerle una pregunta. Para introducir, yo quiero que usted diga quién es usted primeramente, para aquellos que no la conocen puedan conocerlo un poco. Amén. Bueno, pues mi nombre es Guadalupe Hernández, soy del país de México y gloria a Dios, pues aquí estoy para compartir este testimonio Amén. de las grandezas que Dios ha hecho en mi vida y sigue haciendo. Gloria al Señor. Hermana Guadalupe, yo quiero introducir este testimonio con que usted me diga cómo fue su niñez hasta los 4 o 5 años. En algo breve, pero que usted no especifique exactamente cómo fue. Amén. Bueno, pues mi niñez fue un poco solitaria, sin mi madre trabajaba todo el tiempo, yo me mantenía sola, solamente con mis abuelos. Y pues mi niñez era de jugar con los vecinitos, niños de mi misma edad. Jugábamos como juegos que le estoy hablando de unos años atrás, donde no se usaba el teléfono, que eran juegos naturales, a las muñecas, a los carritos, a la comidita, a la mamá, al papá. Esos eran los juegos de ese entonces que jugaba yo con las niñas de mi vecindad ahí. Ok. ¿Y quién la cuidaba usted si su mamá estaba trabajando y usted no tenía un papá en la casa tampoco? ¿Quién la cuidaba? Bueno, pues yo me quedaba con mis abuelos. Mi madre trabajaba desde la mañana, se iba muy de mañana, regresaba muy tarde y todo el día yo me mantenía con mis abuelos. Yo iba a la escuela. Bueno, cuando ya empecé a ir a la escuela, pero siempre con mis abuelos, con tíos, con tías, que vivíamos todos ahí juntos. Ok. Entonces, hermana Guadalupe, para las personas que nos están escuchando, la hermana Guadalupe tiene una historia de que ella se consideraba una persona lesbiana. Entonces, hermana Guadalupe, yo quiero que usted nos diga a los cuántos años usted empezó a lo mejor un juego inocente, sin usted darse cuenta, ¿a qué edad sucedió? Bueno, pues estos juegos inocentes, ¿verdad? Fueron usados por el enemigo para poder robar mi identidad. A los 6 años, como yo decía anteriormente, jugaba yo con mis compañeritos, con mis vecinitos, vecinitas ahí. Entonces yo empecé a jugar, yo jugaba, nuestro juego era a la mamá y al papá. Siempre yo quise tomar ese papel de ser el papá en los juegos, como representando, ¿verdad? La falta del padre. Ajá. Entonces, en esa edad fue que yo empecé a jugar de esa forma y fue de esa manera en que yo empecé a vivir o a sentir que yo me sentía como ese papel masculino que estaba yo haciendo de jugar a la mamá y al papá, porque esos eran mis juegos. Y a los 6 años, ese fue el momento en que empecé yo
a jugar. al papá. ¿Y cuándo fue qué edad usted tenía la segunda vez que volvió a tener ese tipo de juego de mamá y papá y usted considerarse el papá? Bueno, pasaron unos añitos. A los 9 años volví a tener, ¿verdad?, otro juego nuevamente con una compañerita de mi misma edad. Teníamos 9 años las dos, pero como que ya ahí, ya del juego, como que ya se iba introduciendo otras cosas más, ya más tocables, más palpables, vamos a decirlo así. Entonces ahí fue donde tuve esa experiencia. Ok, entonces hermana, yo me pregunto, me imagino que la misma pregunta que tienen las personas que nos están viendo en este momento. ¿Todo el tiempo estaba su mamá trabajando? ¿Dónde estaba su padre? ¿Era parte de la familia o no existía en el triángulo familiar? Desafortunadamente yo no tuve padre. Cuando yo nací, mi madre me dice que mi padre nos abandona y nada más me quedo con mi madre, y ella fue la que hizo el papel de papá y mamá. Wow. En mi vida. Entonces, mi madre, al estar todo el tiempo trabajando, pues yo creo que aunque ella hubiera querido darme ese amor, pues ella tenía que trabajar para mantenerme, para darme mis estudios, para darme lo que yo necesitaba. Entonces fue la razón que yo pues me crié sola. Fue entrando eso en mi mente. O sea, usted pasaba mayor tiempo sola. Sola, sí, sola. Mi madre trabajaba todo el tiempo, desde muy temprano hasta muy tarde. Y me imagino que la abuelita estaba muy anciana. Mis abuelos ya estaban grandes y bueno, yo prácticamente nací en una familia disfuncional donde no conocían a Dios, no había ningún temor a Dios. Entonces en mi familia eran pleitos, eran groserías, eran insultos. Entonces yo creo que de esa manera fue que pues yo empecé a ver las cosas fuera de ese hogar, verlas en otra, como enfocarme, ¿cómo se dirá esa palabra? Como acercarme a otras personas, a sentir eso que yo necesitaba, el amor de mi madre, el que estuviera conmigo. Pero cuando usted dice esto, se refiere a que usted lo buscaba en otras mujeres, o sea... Sí, eso fue lo que empecé a sentir, a buscarlo en otras mujeres. Empecé a los 6 años, repito, a los 6 años fui creciendo. A los 9 años tuve ese otro acercamiento con una niña, y ahí fue creciendo esa búsqueda en otra como... Pero ¿a los cuántos años usted se identifica una lesbiana? ¿A los cuántos años específicamente? Específicamente yo me identifico a los 13 años. A los 13 años, temprana edad, que yo ya empecé a ver esta vida del lesbianismo como una cosa normal en la vida de las personas. A los 13 años yo empecé a tener muchas amistades, niñas de mi misma edad, de la escuela. Yo no sé, pero en ese tiempo mío, en la escuela había muchas niñas que estaban viviendo lo mismo que yo. ¿De verdad? Entonces yo pensaba que eso era normal, o sea, yo lo tomé así, como algo normal, porque yo decía, bueno, si ellas también están viviendo la manera que a mí me gusta o esto, entonces quiere decir que esto es normal. Y fue que como que eso me lo metí en mi cabeza que era normal. Entonces déjeme preguntarle, ya entrando más profundo, hábleme de la experiencia ya cuando usted, o sea, ya usted a los 13 años reconoce que es lesbiana. ¿A los cuántos años usted decide ya vivir, a lo mejor formalmente con una mujer y hacer una vida normal como si fuera un hombre y una mujer, pero 2 mujeres?
Sí, bueno, pues a los 13 años, cuando yo ya me identifico, bueno, esto es lo que yo soy, ¿verdad? Que Dios reprenda al diablo, porque sabemos que esas son mentiras del diablo. Amén. A los 13 años yo conocí a una compañera de la escuela, y pues íbamos en secundaria en ese tiempo, y bueno, pues, ¿verdad? Vamos a decir, empezamos a platicar, nos hicimos, ¿verdad? Pareja. Nosotros estuvimos de los 13 años, ella también tenía la misma edad que yo. Llegamos a los 15 años, pero nosotros tuvimos esa relación. Yo actuaba como si fuera yo un hombre. Yo la acompañaba a agarrar el carro de la escuela para su casa. Yo la acompañaba aquí, la acompañaba allá. Entonces nuestra relación siguió por esos años hasta los 15 años. A los 15 años, cuando ya, yo le dije a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Pues yo soy así. ¿Por qué? Porque mi mamá no dejaba que nadie llegara a mi casa. ¿Y la mamá suya la aceptó? No, mi madre no la aceptaba. Mi mamá decía, yo no quiero a esa mujer aquí, porque ella la trataba así, como si fuera una persona adulta. Yo no quiero a esa mujer aquí. Yo no quiero que nadie te venga a buscar aquí. Yo no quiero a nadie aquí en la casa. Bueno, entonces como pues me puso mi mamá como ese límite de esa forma, nosotros nos tratábamos en la escuela, fuera de la escuela, a escondidas de su mamá, de ella también, porque su mamá tampoco no me aceptaba a mí. O sea que mi mamá no la aceptaba a ella, y no sabían ellas, o sea, no sabía, se puede decir, su mamá de ella no sabía qué era, no sabía. La que sí sabía era mi madre, porque yo ya le había dicho, ¿sabes qué, mamá? Mi vida, yo la quiero vivir así. Mi mamá solamente me dijo, hija, ¿yo qué te puedo decir? Yo soy madre y padre para ti, yo no te puedo dar la espalda. Y en ese entonces yo dije, bueno, qué buena es mi mamá, porque me está apoyando. Cuando ahora yo puedo entender que ese no era un apoyo que me estaba haciendo, algo bueno que ella estaba haciendo para mí, ¿no? O sea, y yo creo que en la ignorancia de mi madre también, como yo dije al principio, una familia que no conoce a Dios, una familia que no tiene temor de Dios, no me podía dar mi madre un consejo como decir, hija, mira, las cosas esas son así, como ahora que yo las entendí en la palabra donde dice, ¿verdad? En Génesis, que Dios creó hombre y mujer. Entonces, nadie me dijo eso en mi familia, o al menos mi madre me hubiera dicho, quizás hubiera entendido, no lo sé, solamente, ¿verdad? Dios sabe todo esto que yo pasé, pero mi madre se puede decir, aceptó, pero no aceptaba que la muchacha llegara a mi casa, no. Entonces, ahí fue donde, bueno, llegamos a los 15, cumplí los 15 yo, después los cumple ella, seguimos en eso. Nuestra familia, pues ya sabiendo, porque ya para los 15 años ya su mamá de ella se empezaba a sospechar, y entonces como que le evitaba mi amistad y todo, pero nosotros, ¿verdad? Como buscábamos la manera de siempre vernos cuando no había clases. ¿Qué tiempo usted duró con esa muchacha o esa mujer? Bueno, yo viví con ella 13 años. Entre lo que estaban supuestamente de novios y viviendo entre casa. Sí. ¿Y cómo fue su vida entre casa con esa mujer? Bueno, ella era una persona muy, yo puedo decirlo así, buena persona. Me toleraba, o no sé si esa es la palabra correcta, pero ella tenía mucha paciencia, eso era. Tenía mucha paciencia conmigo. Yo era una persona muy agresiva, porque yo vengo de una familia así, agresiva.
venía de una familia agresiva, donde yo veía maltratos y todo, y yo pensaba que el maltratar y que me maltrataran, eso era amor. Entonces, nosotros vivimos así por todo ese tiempo. Ella trataba siempre de estar bien conmigo, pero yo era una persona que me gustaba la tomadera, andar en los bailes, y no había más problemas porque ella como que se frenaba a no tener problemas con esta muchacha que yo viví 13 años. Entonces, se puede decir, yo llevé una vida con ella, ¿verdad? Pues estable, bien, por eso duramos, yo creo que todos esos años, porque ella era una persona que toleraba. Y durante ese tiempo que usted estuvo viviendo con otra mujer, ¿alguien le habló de Dios? ¿Alguien le dijo que usted estaba mal, que era incorrecto lo que estaba haciendo? Bueno, yo recuerdo que antes de venirme para Estados Unidos, yo llegué aquí a Estados Unidos en el 98, y antes de venirme del 98 para acá, yo iba una vez para una tienda a comprar, y en esa tienda a la salida había una mujer que, pues ya ahora entiendo, una hermana que estaba dando tratados así, y me dio uno. Entonces yo me paré pues a escucharla, pero en realidad mi intención no fue escucharla, sino porque me llamó la atención. Y yo le hice caso por escucharla, pero por su físico de ella, ¿no? Pero la muchacha O sea, escúcheme, cuando usted dice por el físico de ella, es que usted sintió una atracción por ella. Sí, okay. Eso. Okay. O sea, la atracción, no fue por lo que ella me fuera a decir. Sí, sí. Entonces, cuando ella empezó a hablar conmigo sobre Dios, yo no le ponía atención a ella. Yo no, como que mis oídos se bloquearon, y yo solamente la miraba a ella, pero la miraba por esa atracción que me llamó. De ahí pues yo llegué acá a Estados Unidos, y acá en Estados Unidos pasaron muchos años donde nadie me habló, nadie me decía tú estás mal, esa vida que tú llevas, eso no le agrada a Dios, nadie. ¿Y eso será porque en este país es algo más común? Yo creo que sí, porque aquí sabemos que este país es el país de que uno se siente libre para hacer cosas que quizás en su país no se hacían. ¿Por qué? Porque en mi país sí era muy criticado el ser lesbiana. Incluso allá te gritaban cuando te veían ir caminando y te veían tu aspecto de lo que tú eras, te gritaban. Entonces, llego a Estados Unidos, y en Estados Unidos como que me abrieron los brazos y dijeron bienvenida a esta forma de vivir. Aquí nadie te va a criticar, aquí nadie te va a juzgar, aquí puedes tú andar en la calle con las personas y nadie ni te voltean a ver, porque todo lo ven como una normalidad. Entonces yo llego aquí, y pues aquí me desenfrené, se puede decir, más en la tomadera, en las drogas, en mi vida con las mujeres. Empecé a hacer mi vida más libre, en pocas palabras. Como diríamos, más la vida loca. Más la vida loca. Aquí sí me vestía como hombre en México, pero no tanto. No tanto, porque mi familia, como que habían partes de mi familia que eran medias, ¿verdad? Y también un poco como por el respeto a mi madre, según yo. Entonces, pero ya estando acá en Estados Unidos, yo hice de mí un hombre. Me transformé totalmente y empecé a vivir mi vida. Entonces, yo llego aquí en el 98, y luego yo empiezo a trabajar en una fábrica. Ahí conozco a una señora, y bueno, yo hice amistad con ella, pero no por la intención de nada, sino que simplemente amistad, porque yo venía llegando de México, no conocía a nadie, yo quería hacer como amistad.
Pero resulta que esta amistad se hizo una relación. Entonces yo viví con esta señora, ella tenía sus 2 hijos, en ese entonces tenía 4 y 7 años sus hijos, y empecé a vivir con ella. Vivimos por 8 años con ella. ¿Y los hijos? Los hijos con nosotros. Okay. Estábamos en Texas, yo ahí llegué en Texas. Y de ahí ella me dice, vámonos para Indiana, allá pagan mejor los trabajos. Pues vámonos. A mí nadie me paraba, no me paraba nada. Entonces nos venimos para acá y aquí empezamos a hacer una vida. Aquí empecé, desde el 2000 llegué aquí a Indianápolis y empecé a hacer mi vida, empecé a tener muchas amistades. Y ahora yo conozco que tuve amistades cristianas, pero nadie me habló, nadie me dijo, eso está mal. No me decían, me dejaban vivir. Oh, no, pues eso le gusta a ella, bueno, pues que viva la vida, porque es lo que dice la gente, que viva la vida. Está joven, está... Entonces, ¿en qué momento usted escuchó de Dios? Bueno, quiero afirmar algo, ¿qué será? Quizás unos 6 años, antes de que el Señor llegara a mi vida, yo fui a trabajar a una fábrica. Entonces, como a mí me veían siempre como yo me vestía, sí, me veían fuerte, me ponían en trabajos pesados. Entonces yo entré a trabajar en esa fábrica y me dijeron, tú te vas a ir a la área de allá de los varones, donde los vas a ayudar a hacer esto, a hacer el otro. Ok, pero ahí había un muchacho, yo me acuerdo, que cuando salíamos a break, yo a veces no salía hasta afuera, yo me quedaba ahí. Y ese día ese muchacho se quedó conmigo y se quedó platicando. Entonces él me empezó a hablar de Dios, pero yo no entendía nada de lo que él me decía. ¿Él era cristiano? Sí, él era cristiano, pero él me dijo también, él sí me dijo, sabes que como tú estás viviendo no está bien. Entonces sabemos que cuando nos dicen nuestras verdades no lo queremos aceptar, se molesta uno. Yo me molesté con ese muchacho porque yo decía, ¿por qué me tiene que decir? Yo le dije, yo así nací y así voy a morir porque así me hizo Dios. Mire la ignorancia, cuando uno no conoce la palabra de Dios, cuando uno no sabe que no es que nace uno así, uno, ¿verdad? El diablo le roba la identidad a uno y uno va creciendo con esa mentalidad, creyendo, yo así nací, así me voy a morir. Esas fueron mis palabras. El muchacho no dijo, o sea, él siguió insistiendo. Incluso un día me llevó unos textos bíblicos, me lo dio y yo lo agarré, sí se los agarré, pero fui y los guardé. ¿Sabe cuándo abrí esos textos bíblicos? Cuando el Señor llegó a mi vida. Un día me los encontré y los leí y hablaba sobre eso, los textos bíblicos, de donde el Señor abomina este pecado del lesbianismo. Entonces, ¿cómo usted conoció a Dios? Bueno, ¿cómo se tuvo ese encuentro? Sí, bueno, entonces seguí caminando mi vida en lo mismo. Yo no puse atención a lo que me dio este muchacho, nada. Ahí tenía yo la verdad, pero simplemente la guardé. Seguí caminando, seguí teniendo, dejé a la señora con la que me vine de Texas. Tuve otra relación por 7 años, viví 7 años con esta otra persona, nos dejamos, de ahí viví con otra persona por 3 años y yo digo siempre, fue ya el final o toqué ya, ¿cómo dice uno? Toqué fondo. Okay. En esta relación, porque esta mujer me hizo algo que me decepcionó tanto
que me dolió tanto que yo entré en una depresión aguda. Yo fui al hospital. ¿Por qué? Porque yo me sentía que yo me moría y todo. Pero ahora entiendo que era la manera que Dios estaba empezando a tratar conmigo, pero yo no lo entendía. Sí. Yo no entendía ese proceso, eso que Dios, cómo estaba tratando conmigo. No es que fue tan fácil, ¿verdad? Así de que, bueno, ya, no, fue con dolor. ¿Por qué? Porque yo entré en una depresión, yo sentía que no podía estar sola. Yo llegaba a mi casa, me sentía con una ansiedad, no podía estar, caminaba de aquí para allá, prendía todas las luces, prendía la televisión de la sala, del cuarto, y yo... ¿Qué tiempo usted duró con esa depresión? El tiempo que el Señor llegó a mi vida. ¿Y cómo fue? Fui al hospital, el doctor me dijo cuál es su problema, por qué se siente así. Yo le platiqué, porque yo antes no me daba pena decir, yo tengo una mujer de pareja. Entonces la recomendación que el doctor me dijo, vaya, inscríbase a un gimnasio, oiga música clásica, relájese y va a ver que todo va a pasar. Bueno, yo hice caso, me fui al gimnasio, me inscribí, pero no había paz en mi corazón, no había nada, yo seguía igual. Pero empecé a sentir la necesidad de ir a la iglesia, cuando yo nunca había sido de tener que ir a la iglesia. ¿Y cómo, cuando usted llegó a la iglesia, entonces cuál fue el trato de la iglesia? Porque no es algo normal, no es común. No, pues bueno, saltándome un poco, porque primero llegué a la iglesia católica, no encontré lo que yo necesitaba, y de ahí un hermano que también ha sido transformado por el homosexualismo, pero él ya tenía 8 meses de haber sido transformado. Él me invitó, pero yo no le hacía caso a las invitaciones de él, porque yo estaba muy afanada a mi manera de vivir, a mi vida. Entonces yo no le hacía caso, él me invitaba. Pero ¿qué puedo entender ahora? Que ese era la manera que a él era que el Señor lo iba a usar como puente para que yo llegara. Bueno, entonces yo ya tenía esa invitación en mi corazón del hermano. Cuando yo me puse muy mala, yo estuve 3 días encerrada en mi cuarto, en mi apartamento, por la depresión. Yo no me quería bañar, yo no quería comer, yo quería morirme. Venían a mi mente, quítate la vida, mira, no sirves para nada. Mira, tú te creías hombre y mira, nadie te amaba. Te decían que te amaban en el momento porque lo que ganabas o lo que tenías, te lo querían. Pero mira ahora, no eres nada, quítate la vida. Todo eso empezó a llegar a mi mente. Yo lloraba sola, yo lloraba, yo gritaba, pero no sabía a quién pedirle. No sabía a quién pedirle. Entonces, pero algo empezó en mi corazón, que tengo que ir a una iglesia. Entonces, este hermano, pues como insistió tanto, yo ya no le hice caso. Cuando yo lo necesité, yo misma le mandé un mensaje, le dije que si tenían servicio en su iglesia. Eso fue, creo, si no estoy mal, fue como por ahí lunes o martes. Entonces él me dijo, no, ahorita no tenemos servicio, pero vamos a tener una campaña. Le dije, ¿y cuándo es esa campaña? Viernes, sábado y domingo, me dijo él. Viene un evangelista que fue transformado de la homosexualidad. Me dijo, búsquelo en YouTube, vea su testimonio. Me dice, él va a venir. Y me dice, la invito. Y le dije yo, rápido, yo ya no dudé nada. Le dije, sí. Para mí, si fue el martes, al viernes se me hizo eterno. Yo quería que llegara ya el momento de ese día. Entonces, yo estaba tan feliz porque yo iba a ir a la iglesia. Yo iba a buscar eso que yo necesitaba. Yo estaba segura que usted iba a encontrar, sí, iba a llenar su corazón en ese sí, lugar. Okay. Porque algo me decía en mi corazón
que yo necesitaba ir a la iglesia. Y a la iglesia no vamos más que a buscar a Dios y a encontrarnos con Dios. Entonces, bueno, llegó el momento, yo llegué antes de tiempo con el hermano ahora, pasé a buscarlo, nos fuimos, primer día de campaña, gloria a Dios, que el Señor llega a mi vida, el Señor me da esa tranquilidad, esa paz, oraron por mí, me entregué al Señor, lo recibí en mi vida y ese día se puede decir, yo llegué a mi casa, yo dormí con una tranquilidad, hermana Nancy, como nunca lo había hecho. Wow. Nunca, del tiempo que me había puesto mal, ya tenía como unos 5 meses o 6 meses que estaba yo en esa depresión, en ese malestar, y cada día iba peor y no dormía. Pero ese día pude dormir tranquila. ¿Qué pasó? Que cuando al otro día yo me levanté con ese gozo que yo no entendía, sí, que no sabía yo, aleluya, yo ahora puedo entender qué es el gozo del Señor, pero yo no entendía, yo me paré con ese gozo, queriendo limpiar mi casa cuando ya tenía quizás, vamos a decir, unos meses sin limpiar mi casa, la descuidé, yo creo que alguien que ha pasado depresión sabe cuáles son los síntomas de esa depresión. Cuando entra uno en depresión no quieres nada, solamente quieres dormir, solamente quieres estar encerrado en cosas oscuras, solamente estar en tu mente. Entonces, hermana Guadalupe, ¿cómo usted se siente después de usted sentir que tiene una segunda oportunidad en la vida? De que Dios la cambia, la transforma, le da gozo. No, pues le doy gracias a mi Señor por esa segunda oportunidad de vida, porque Él me rescató de lo más vil y menospreciado, como dice su palabra. Fui rescatada de lo vil y menospreciado. ¿Por qué? Porque ese pecado en el que yo estaba, ¿verdad? Es un pecado abominable para el Señor. Gloria al Señor. Y yo vivía, yo caminaba, yo respiraba, pero estaba muerta porque estaba en pecado, iba camino a ese lugar de tormento y sin ningún propósito, no tenía esperanza, no tenía nada. Pero ahora que sé que tengo esperanza, ahora sé que tengo esa salvación, que el Señor me ha salvado, el Señor ha perdonado mis pecados, el Señor, ¿verdad? Dice su palabra que Él me perdonó y Él se olvidó de mis pecados, Él ya no se acuerda, me hizo una criatura nueva, empecé a caminar en el Señor. No fue fácil, hermana Nancy, el principio de mi transformación, porque usted sabe que yo estuve, quizás no lo dije, pero estuve como 30 y tantos años o 40 años en la vida del lesbianismo. No es algo que de un día para otro va a ser esa ruptura. El Señor va tratando con uno un proceso poco a poco. Pero lo que yo sí sé es que el Señor hizo ese cambio en mí rápido, hermana Nancy. Rápido. Y usted estaba buscando ese cambio. Yo estaba buscando ese cambio, aunque al principio un mes de convertida tenía, cuando el enemigo me puso ahí el pecado así, y uno que no está tan todavía, ¿verdad? Entonces yo como que ya me estaba jalando nuevamente al pecado, pero el Señor, aleluya, me hizo entender que Él me amaba, que Él quería darme una vida diferente. Entonces, cuando el enemigo me pone esta persona, ya estando yo en los caminos del Señor, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que cambies mi vida, yo quiero que cambies mi mente, yo no quiero sentir una atracción hacia otra mujer, porque tú a mí me hiciste mujer, yo no puedo sentir eso, Señor, por favor, rompe esas cadenas en mi vida. Pero ahí cuando yo le clamaba al Señor eso, fue cuando vino esa prueba del enemigo que me puso, a ver si era verdad lo que yo le estaba pidiendo al Señor, lo que yo quería que el Señor hiciera en mi vida.
Gloria al Señor, que el Señor pasó una película en mi mente, hermana Nancy, donde yo pude ver todo el sufrimiento que yo pasé con las mujeres aquí en Estados Unidos. Porque recalco que con la mujer que yo viví 13 años en México, con ella no tuve problemas de golpes, de insultos, como con las mujeres que yo viví aquí en Estados Unidos. Entonces el Señor me recordó eso y me dijo, ¿tú quieres esto para tu vida? ¿Tú quieres seguir esto? Y pasó como una película en mi mente, los golpes, los insultos, cuando nos íbamos a las discotecas con las mujeres. Yo siempre decía, salimos bien arregladitas y regresamos despeinadas porque nos agarrábamos a golpes, saliendo de las discotecas bien borrachas, nos aruñábamos y todo. Y lo peor de las cosas, que amanecíamos juntas, como si nada hubiera pasado. Pero pasaba un huracán en la vida de nosotros, hermana. Entonces el Señor me hizo entender eso, que si yo quería esa vida, que si volver Él, atrás, que si Él me estaba dando amor, que si Él me había dado esa paz que no la había yo sentido, gloria al Señor. Entonces yo caí de rodillas ese día en mi cuarto, hermana, porque yo ya había decidido seguir a esa mujer que me había puesto el enemigo, a Cristo. Ya había yo decidido eso, hermana. Pero el Señor, en mi cuarto, tuve ese encuentro con el Señor, hermana Nancy. Entonces yo me arrodillé, yo lloré y yo le dije, Señor, perdóname. Yo quiero que tú hagas ese cambio. Quita a esa persona de mi vida. No quiero saber de nada, Señor. Cámbiame, transfórmame. Y así fue. Así lo hizo el Señor, hermana Nancy. Es algo impresionante, algo que no podemos creerlo o entenderlo, pero así es. Esa mujer, hermana Nancy, tenía muchos años trabajando en esa fábrica y yo era nueva. ¿Cómo se la llevó el Señor? ¿Cómo se la llevó el Señor de ese lugar? No sé, pero de un momento a otro dejó de ir. Desapareció, hermana Nancy. Entonces, de ahí yo ya, hermana, yo empecé a hacer mi vida, me bauticé y yo le dije al Señor, Señor, aquí está mi vida, cámbiame, transfórmame. Yo no entiendo mucho del bautismo porque estaba yo nueva en los caminos del Señor, pero yo sé que tú vas a hacer ese cambio en mi vida. Entonces, el Señor lo hizo, hermana Nancy. El Señor hizo el cambio, la transformación, la vestimenta. Yo decía, yo no voy a usar ropa de mujer. Yo voy a seguir yendo a la iglesia así, como hombre. Esa era mi mentalidad. ¿Por qué? Porque tenía tan arraigado en mí en la vestimenta, los pensamientos de que yo era hombre, que yo no quería soltarlo. Pero ¿qué fue lo que el Señor hizo un día? Y fue el Señor, porque no fue nadie más, no fue el ser humano que haya dicho, a ver, Guadalupe, usted va a ponerse falda porque no puede venir a la iglesia así. No, nadie, no fue el pastor, no fueron los hermanos, no fue nadie, fue el Espíritu Santo que Él tocó mi corazón. Un día que yo me bañaba, yo estaba preparándome para ir a un festejo y yo ya tenía lista, mi hermana, la ropa que me iba a poner, pantalón, camisa y todo. Pero el Señor en ese momento cambió mi mente, cambió, y desde entonces el Señor transformó mi vestimenta. Gloria al Señor. El cambio de mi vestimenta. No era vestimenta de hombre, sino que cambió a vestimenta de mujer. Amén, así es, ya no. Salí del baño con la mentalidad de ponerme una falda, una blusa, porque para la gloria del Señor, desde que yo me convertí, muchas hermanas y hermanos me regalaron ropa de mujer. Me decían, te va a servir. Y yo decía, ¿quién me va a servir esto si yo no me voy a vestir así? Pero ellos me regalaron porque ya sabía Dios el propósito que Él tenía para mi vida, lo que Él iba a hacer en mi vida. Porque en mi humanidad yo decía, no, yo no voy a ser así, no, yo no me voy a poner esto, no, yo. Pero mire, hermana, cómo el Señor hace las cosas a su modo, en su momento, que
que fue ese cambio que el Señor hizo en mi vida, mi hermana Nancy. Gloria al Señor. Hermana Guadalupe, usted ahora tengo entendido que es casada. Amén. Gloria al Para Señor. la gloria del Señor. Amén. ¿Qué tiempo tiene de casada? Bueno, voy a cumplir 3 años. Gloria a Dios. Cumplo 3 años en septiembre. Para la gloria del Señor que me dio a mi esposo, y que ahora pues puedo tener un hogar con un hombre, vivir, ser una mujer completa. Amén. Vamos a decirlo así, lo que Dios, ¿verdad? Dejó escrito en su palabra, hombre y mujer. Gloria al Señor. Así es que ¿Qué usted le diría a aquellas personas que en este momento están confundidos como usted lo estuvo y se consideraban que eran hombres o que si son hombres son mujeres? ¿Qué usted le aconseja a esas personas? bueno, yo lo que puedo aconsejarle, porque yo sé que en la mente de todo homosexual, de toda lesbiana, está esto: yo así nací y así voy a morir. Esa es la mentalidad de todos nosotros cuando estamos en esa vida, cuando estamos así atrapados. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que te pone eso. Tú así naciste y así vas a morir. ¿Yo qué le puedo decir ahorita a aquella persona que quizás está viviendo un momento como el que yo viví? Que Cristo puede hacerte libre, que tú no naciste así, lesbiana, no naciste homosexual, pero Cristo puede romper esas cadenas, porque Él lo hizo conmigo. Cuando yo pensaba que no podía hacer un cambio, que no podía, que yo no podía hacer nada en mi vida, Cristo llegó a mi vida. Pero no esperemos que el Señor llegue en un momento difícil a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahorita todavía podemos darle tiempo al Señor, dedicarnos al Señor y alabarle al Señor. Así es que no te confundas. Yo sé cuál es la vida de una lesbiana, cuál es el dolor, cuál es la tristeza, que aunque nosotros nos vistamos como hombre y creamos que somos hombre y que creemos que somos felices, no es verdad, es una gran mentira. Esa es una gran mentira del diablo que nos pone en la mente: tú eres feliz. ¿Qué pasa cuando tú te vas y te drogas, te emborrachas, te vas a los bailes? ¿Qué pasa al otro día? ¿Cuál es el vacío en tu corazón? Es un vacío en el corazón. No es que la felicidad te dure. ¿Por qué? Porque el enemigo nada más te da la felicidad por momentos, pero Cristo Jesús te la da para toda la vida. Cuando nosotros somos libres, cuando Cristo Jesús llega a nuestra vida y nos liberta, rompe esas cadenas, esas ataduras que nos tiene atados al pecado del lesbianismo, somos libres. Igual para el homosexualismo, porque es lo mismo, es la misma cosa, no hay diferencia. El hombre piensa que es mujer y cree que vistiéndose de mujer tiene todo, pero mentira. ¿Cuál es el dolor, el vacío que hay en uno? Yo por mucho tiempo necesitaba llenar algo y no sabía yo lo que yo en verdad necesitaba. Yo creía que las mujeres era lo que yo necesitaba. Yo me quedaba sin una relación con una mujer y yo me sentía desesperada. Yo tenía que andar buscando, ¿verdad?, para tener a alguien a mi lado. ¿Por qué? Porque yo me quería refugiar en las mujeres. Por eso yo digo que ese refugio lo vine haciendo desde niña, hermana Nancy. Amén. Desde que mi madre no estuvo conmigo, desde que mi madre quizás yo necesitaba un abrazo de ella, que me dijera te quiero. O sea, que en pocas palabras, Señor. excúseme que le interrumpa. En este caso, la falta de afecto maternal y paternal, ¿verdad?, hizo que usted se confundiera, perdiera su identidad, y al usted perder su identidad llegó al grado de que por 40 años usted se consideró una mujer lesbiana.
Amén. Pero nosotros queremos, aunque continuamos más adelante, vamos a terminar aquí. Y como le dijo la hermana Guadalupe, vamos a recordar que la palabra dice en Génesis que nosotros hemos sido creados hombre y mujer. O sea, bíblicamente no hay creación de dos mujeres o de dos hombres porque no es bíblico. Entonces en este momento queremos orar por aquellas personas que están confundidas, por aquellas personas que se sienten que por una u otra razón tienen el género cambiado. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos que hay liberación en ti, hay sanidad en ti, y que tú vas a ver la gloria de nuestro Señor Jesús descendiendo en tu vida. Y tú, como la hermana Guadalupe, vas a recibir esa liberación y vas a ser, si eres hombre, hombre, y si eres mujer, una mujer. Amén. Dios te bendiga y esperemos que este testimonio sea de gran bendición para ti. Amén. Y que seas transformado de la misma forma que nuestra hermana Guadalupe. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga.